Como siempre, agradecida, contenta, es como volver a la casita de los viejos esto, ¿no? Literalmente. Pero acá te reconocimos todos, no solo el viejo que Es tremendo. Pero bueno, sí, es lindo porque, bueno, acá me formé, acá empecé, así que me alegra compartir y ir contándoles un poco. Me gusta estos eventos que efectivamente permiten correrse un poquito de los rigores más formales y compartir algunas inquietudes, algunos rasgos que está teniendo este proyecto, que ahora un poquito les voy a contar, y la idea, más que hacer una presentación así sistemática, es compartir algunos de los múltiples ejes que tiene el avance del proyecto, para conversar un poco, a ver si algunas de esas hipótesis más o menos se pueden sostener. Lo bueno de las hipótesis es que, como uno siempre está tratando de verificarlas, las puede ir modificando la medida que sigan en esa condición. Voy a alternar un poquito de alguna lectura y algunos comentarios. Arquitectura, tecnología y proyecto, obras públicas, infraestructura urbana y territorial en la Argentina, es todavía una investigación en curso, aunque diga que el proyecto es del 2013, como son las cuestiones administrativas. Empezamos avanzado el 2015, así que todavía estamos transitando el final, un largo final, que siempre es el más interesante, porque uno revisa, tiene buena parte del conjunto sobre la mesa. Y lo que abordamos es el estudio de la obra pública proyectada y realizada por el Estado argentino, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, entre mediados de la década del 50 y comienzos de los años 70. Es un corpus concebido, materializado también en la nueva etapa de integración territorial a partir de la provincialización de la mayoría de los territorios nacionales restantes y la incorporación asimétrica de procesos de industrialización de la construcción con nuevos criterios de diseño en un periodo de inconstancia política, del cual no sé si, a pesar de todo y con toda la democracia, no seguimos, con parte de estos rasgos que vamos a tratar de comentar. El cruce entre arquitectura, tecnología y proyecto constituye el eje de articulación entre un extenso relevamiento de corpus y las cambiantes condiciones de la propia producción de esa arquitectura, desde el ámbito de un Estado heterogéneo, en constante tensión con los intereses corporativos del sector privado. El objetivo del PICT, que es dirigido por Luis Müller, tiene sede en la Universidad Nacional del Litoral, y por eso lo que hemos adoptado como figura representativa, sin dudas, el túnel, que algo vamos a comentar de eso. Decíamos que el objetivo final del PIC, o uno de los que, digamos, más generales, es centralmente patrimonial y de valoración crítica. El producto que se espera alcanzar intenta atender al menos a grandes rasgos esas dos cuestiones. En términos patrimoniales, estamos haciendo una web con un conjunto significativo de obras de Estado para darlas a conocer a través de imágenes históricas y un relevamiento actual en la medida de lo que fue posible viajar, al cual se va a acceder con fichas que ofrecen datos ordenados en torno a la encomienda, es decir, a qué lugar del Estado las promueve, por supuesto los comitentes, los profesionales, los técnicos, las empresas constructoras, con la posibilidad que da la web de referencias cruzadas. Y en segundo lugar, que ya hemos realizado 2 jornadas de presentación de avances, con esos resultados estamos formulando además un libro que también va a estar disponible online, básicamente, ¿no? La idea es fuertemente poner en circulación este patrimonio controversial, justamente por las tensiones políticas, pero bueno, creo que a esta altura y con la distancia temporal nos permite realmente poder repensar, mirar y valorar esa producción que es enorme, ¿no?
Estos trabajos, los trabajos más críticos, atienden justamente el problema de la valoración, es decir, un análisis y un estudio histórico para poder profundizar en los rasgos de ese corpus que al recortarse bajo esta consigna esperamos que ofrezca algunas otras aristas. Aquí voy a compartir con ustedes esto que les decía, algunas hipótesis en curso que están todavía en ajuste y que forman parte de un núcleo mayor de puntos de vista y de enfoques. A los efectos de la exposición, entonces, vamos a ordenar como en tres bloques la relación entre el proyecto y los concursos, algo referido a las exploraciones tecnológicas y dejar para un poco las preguntas, las dudas, las inquietudes, que serían los desafíos truncos del desarrollo y la integración territorial. Para la Argentina, el año 1955 sin dudas está cargado de política y significa un hito indiscutible de inflexión cultural cuya marca perdura en la historia del país. Es inevitable asociar la fecha, que es la fecha de inicio o sea, la fecha formal de inicio del relevamiento, es inevitable entonces asociar la fecha respecto de cualquier tema a tratar con la caída del gobierno justicialista. Sin duda, los episodios que signaron el transcurso puntual de ese año han incidido irreversiblemente también sobre las arquitecturas de Estado. Pero, sin embargo, la periodización del trabajo de investigación que se presenta acá tiene en esa coincidencia un momento particular que imprime a la historia de la arquitectura una atención puntual que es la que nosotros queremos llamar al menos. Y ponemos como episodio, que no es único y que hay varios, pero es bastante ilustrativo a los efectos de este encuentro, el llamado a concurso para el edificio de la Casa de Gobierno de La Pampa. En los primeros días del mes de septiembre de 1955, la Sociedad Central de Arquitectos llamó a concurso y distribuyó las bases con una fecha de entrega prevista para el mes de diciembre. Pocos días después se desenlazó el golpe de Estado, tras el cual en el ámbito político se abrió un periodo de suspensión democrática. El impacto del suceso interrumpió la mayoría de los emprendimientos en curso y este caso lo que ilustra son las consecuencias directas de las intermitencias políticas que alteran las reglas de juego, incidiendo en los procesos de proyecto, en la disponibilidad y aplicación de tecnologías y cambiando los requerimientos del carácter arquitectónico en particular, que es lo que nos convoca aquí, que el comitente, es decir, el Estado, demanda. Se trata entonces justamente del carácter heterogéneo, mucho más de lo que suele advertirse de ese Estado, del accionar de los distintos estamentos que lo componen, el nacional, el provincial, el municipal, el administrativo, que son desde esos sitios donde parten los encargos. Después puede decirse que esos vaivenes se convirtieron en condiciones constantes, reconocibles a través de una serie de rasgos que marcarán las arquitecturas de Estado en las próximas 2 décadas. Si desde un registro primario entonces podemos acordar provisoriamente el inicio del periodo en estudio en el proceso interrumpido de la sede de la Gobernación de La Pampa, también proponemos un cierre provisorio o un corte al menos de esta mirada en un momento culminante que es el de los llamados a concursos correspondientes a los hospitales nacionales, que tiene un punto álgido en el año 71. Este recorte, que no es excluyente y como decíamos todavía en ajuste, permite detenerse en una serie de cambios en las actuaciones profesionales. ¡Qué susto! En las actuaciones profesionales y técnicas desde los diversos organismos de Estado ya descentralizados desde el gobierno anterior. Algunos de esos aspectos que se propone mostrar aquí se relacionan con la articulación entre las oficinas profesionales y las del Estado ante los problemas de proyecto especialmente ligados a los concursos. El impulso, la investigación y la improvisación en el uso de nuevas tecnologías y materiales y en el carácter arquitectónico de un corpus multiprogramático y expandido a partir de la necesidad de integrar el territorio luego de la culminación de los procesos de provincialización.
El disparador del caso de la Casa de Gobierno para la provincia de La Pampa, sobre el cual se acaba de presentar una tesis excelente, y la verdad que sería bueno que la inviten a Natalia Muñoz a presentarla, una tesis en la Universidad de Itela dirigida por Jorge Francisco Liernur, en donde expone materiales y documentos inéditos, además de un enfoque provocador respecto de todo el proceso del concurso y la resolución del conjunto para la gobernación de La Pampa en el 55 y en el 56. Por supuesto no es el único que se interrumpe, que se modifica y se reformula, además de extenderse en el tiempo. Rápidamente, para mencionar uno por ahí más cercano, por el lugar donde estamos, el Teatro San Martín. Pero esta condición de la interrupción y los cambios ha sido una constante, por lo menos en buena parte de los últimos proyectos de este periodo. Lo que nos interesa en alguna medida señalar acá es acusar el rol del Estado, el lugar del Estado en esa relación entre proyecto y concurso. Es importante señalar la ruptura también de una larga tradición de producción de arquitecturas públicas desde oficinas, también centralizadas en principio a escala nacional, en esa extraordinaria, literalmente fuera de lo común, obra producida desde el Ministerio de Obras Públicas, desde el MOP, y también en los niveles provinciales con los MOP semejantes, ¿no? Es decir, ese largo trayecto de varias décadas, casi podríamos decir de fin del 19 hasta los años 50 de la centralización de obra de Estado, produjo al principio cierta inercia y cierta tradición, pero que fuertemente en nuestro periodo de estudio se va transformando, para no decir que se rompe o que se interrumpe, porque no es así, es decir, se encuentra con desafíos distintos. Lo que sí sucede durante el gobierno peronista es que se fragmentan esas reparticiones, lo que eran centralizadas, el MOP, insisto, el nacional y los provinciales, y se van rearmando con rangos departamentales y ministeriales. Pero lo que va a aparecer luego, o sea, inmediatamente después, en relación a las políticas desarrollistas, aunque no hay homogeneidad tampoco en esa palabra genérica desarrollismo, es la convicción en la conjunción entre lo público y lo privado, y sobre todo lo que podría entenderse como un cambio en la administración pública ligada acá a las empresas del Estado y a la obra pública. Por eso un capítulo importante que está en estudio es el armado de los criterios de concurso, que acá lo vamos a pasar muy por arriba, las licitaciones, tercerizaciones e intervención de empresas de Estado, nacionales, extranjeras, mixtas, o los pools de empresas para cada ocasión. Eso hay en el desarrollo con los distintos integrantes del equipo, algunos trabajos puntuales que estudian casos para ver todo este panorama. Pero vamos a ver ahora estos disparadores, el de La Pampa y Misiones. Uno de los episodios más explícitos para ver este fenómeno puede reconocerse entonces en los emprendimientos en las flamantes provincias, luego del completamiento casi total de la desafectación de la nación para los territorios, o lo que eran los territorios nacionales, convertidos ahora en provincias de La Pampa y Chaco en el 51, Misiones en el 53, y apenas en junio del 55 se completaba la provincialización de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Con lo cual nos parece esta presencia en los mapas, y estamos tratando de construir uno sobre el final de nuestro relevamiento, justamente para medir, para visualizar en algún momento la dispar tensión con la que esta integración todavía sigue teniendo, y es difícil, ¿no?, en términos de paridad de desarrollo. Si bien la reconfiguración jurídica tenía esencialmente un móvil político, la suma de senadores y diputados a las cámaras legislativas y la readjudicación de presupuestos, los efectos urbanos, materiales y su impacto económico y social tuvo en el periodo de las dictaduras y democracias débiles un despliegue notable.
Es interesante contrastar, digamos, para ilustrar parte del registro, los casos de La Pampa y Misiones, porque son casi simultáneos. Mientras La Pampa en el 51 se provincializa, en el 54 se expropian las tierras para la Casa de Gobierno, en septiembre del 55 se llama a ese concurso para Casa de Gobierno, y si bien se trataba de una convocatoria específica para esa sede y los ministerios, las bases resaltaban su inscripción en un conjunto mayor venidero a futuro e invitaban a los participantes a resolver un centro cívico desde un punto de vista jerárquico y funcional, previendo no solo la localización futura de los poderes legislativo y judicial, sino también la necesidad de un espacio para concentraciones populares y un núcleo cultural, y esto es el avance, el aviso de la tesis de Natalia Muñoa, que desarrolla con mucho detalle y con materiales que encontró nuevos, inéditos, para explicar ese tránsito entre el primer proyecto y el segundo. En noviembre del 55 se informa la suspensión de ese concurso y en diciembre se reanuda y se posterga apenas un poco la fecha de entrega. En el 56 se entregan los premios, pero ya esa renovación del concurso, esa rapidez por seguir haciendo parte de ese equipamiento, ya contaba con un cambio de programa, una reducción de terreno y ya sí solamente la Casa de Gobierno y apenas algunas cosas más que son las que se produjeron en ese momento. Prácticamente al mismo tiempo Misiones presenta otra propuesta. En el 53 se provincializó. En mayo del 56 la Asociación de Profesionales de la Ingeniería y de la Arquitectura, ya con la provincia intervenida, ¿no? Remitía a la Sociedad Central de Arquitectos un decreto para designar a la Sociedad Central para organizar los concursos incluidos en el Plan de Obras Públicas. Y esto es ilustrativo de estas dinámicas en donde los concursos provinciales y a veces municipales son, digamos, regenteados, gestionados a nivel nacional, y se produce en los casos particulares esa tensión entre el comitente, que sería la provincia o el municipio, la corporación profesional y la construcción de las bases y, por supuesto, los jurados, con lo cual eso es lo que hace heterogéneo y bien interesante este rótulo genérico de obra de Estado, sobre todo o en particular poniendo la lupa en el periodo. Este fue uno de los mayores operativos realizados en el interior del país, que incluía, a diferencia claramente en cierto modo con La Pampa, incluía los estudios urbanísticos concursados por antecedente, los anteproyectos de los diferentes edificios, con concursos de carácter nacional y adjudicando a los ganadores la dirección de la obra. Los concursos se dividieron más o menos en tres áreas: la de estudios urbanísticos en la provincia de Misiones, el anteproyecto del ordenamiento para la ciudad de Posadas, un conjunto importante de arquitecturas, edificios por todo el territorio de la provincia, escuelas, hospitales, unidades sanitarias, las hosterías, quizás uno de los proyectos más conocidos, y en tercer lugar, para Posadas, edificios para Ministerio de Economía, servicios, Dirección de Servicios Generales, tribunales, Instituto Tecnológico, viviendas. Es un plan diferente respecto del de La Pampa. Del plan previsto se ejecutaron los concursos de planeamiento y los de arquitectura y, sobre todo, buena parte de los que se localizaban en el interior de la provincia. Todo esto que les estoy contando, paso mi segundo aviso, está relacionado con otra tesis defendida en la Universidad de Itela, realizada por Cristian Noetzli, justamente sobre la obra de Soto y Rivarola en este periodo, en este periodo en Misiones, ¿no?
Entonces, vamos a seguir acá porque si no vamos a confundir. Todos ellos permitieron efectivizar y hacer visible la renovación generacional con la aparición de nuevos actores en la producción arquitectónica. El grupo Urbi, formado por José Luis Basigalupo, Guidali, Juan Kurchan, Río Pedre, Ugarte Ungari, un grupo de asesores entre los que estaba Gino Germani como sociólogo, obtuvo el primer premio para elaborar el plan regulador de Posadas en ese momento. Entonces, en estos dos casos, ya en principio podemos advertir un contraste importante. Mientras el proyecto requerido, premiado y realizado para La Pampa se orientaba hacia la arquitectura representativa moderna, entre comillas, y en cierto modo palaciega, el caso de Misiones va a ser relativamente distinto. Vamos a repasar algunos puntos de La Pampa para ponerlos después en relación, tomados del trabajo de Natalia Muñoa. Este es uno de los planos del plan regulador. Natalia explica las discusiones en torno a cierta ilusión de la centralidad geográfica de La Pampa y las proyecciones que podría tener el desarrollo ahora como provincia y de la ciudad, pero sin perder de vista entonces ese marco de construcción de ciudadanía implícito en el proceso de provincialización y la transformación interna experimentada por el urbanismo que en el caso de Santa Rosa en particular, la idea tiene que ver entonces con parte de estas matrices del armado, de la relación y del desarrollo de la ciudad respecto de esta, digamos, de su inclusión o de su visión por el lado de los planificadores. Decíamos entonces que el concurso, que el edificio finalmente, que el concurso se va a cargar fuertemente las proyecciones, las ideas y digamos, la proyección de futuro que habría sobre la provincia en una pieza arquitectónica que estuvo en tensión entre alguna pretensión de un proyecto de centro cívico que finalmente quedó en camino. Entonces, poniendo rápidamente o recordando uno de estos casos que son más o menos los más conocidos, no nos vamos a detener en su descripción. El caso de Misiones va a tener un contraste en su enfoque, aunque aparentemente uno podría verlo desde el lado de la planificación como planificaciones urbanas, digamos, comparables. El contraste es bien interesante, no solo por el programa diverso y disperso en el territorio provincial, sino también por la convivencia de arquitecturas representativas, en donde quizás uno de los temas que se está trabajando dentro del proyecto es la diferencia o la discusión tácita o explícita sobre la demanda de la nueva monumentalidad de la posguerra en el famoso llamado de Gideon, Sert y Leyé respecto de la condición cívica de los monumentos. Y uno podría poner en parte de este corpus, sobre todo este corpus primero, esa discusión, o cuando el corpus sigue siendo representativo de arquitecturas de gobiernos directamente, ¿no? Si es una monumentalidad tradicional, digamos así, o palaciega, digamos, más ligada a la tradición, por más que se desarrolle con ciertos elementos compositivos más contemporáneos, o si se trata de un esfuerzo por desarrollar algo de este sesgo de la New Monumentality. Porque había tensión, por supuesto, en los llamados, ¿no? Lo que se vislumbra entonces acá, sobre todo en Misiones, es la apuesta incipiente pero convencida sobre la necesidad de cambiar buena parte de los criterios de proyecto. El caso puntual de Soto y Rivarola, como mostró Christian Noetzli en su tesis, tiene sobre todo en Rivarola una fuerte mirada a ciertos registros o materiales que están sobre la mesa de Rivarola, con los cuales ellos trabajaban ciertos sesgos de actualización tecnológica y de proyecto.
Entonces, claro, si uno ve al mismo tiempo las escuelas de madera y la escuela en Alem, las escuelas de madera sí fueron producto de un concurso, la escuela en Alem fue una adjudicación directa, uno puede ver ya en estos dos proyectos y en una misma oficina esta discusión sobre la diferencia entre el proyecto compositivo de larga tradición y la demanda del proyecto desde lo que se llama o se llamaba o se empezaba a llamar, en términos particulares, la arquitectura de sistemas. Es una manera de abordar esta obra de Estado de maneras distintas. Varias de las oficinas en estudio en este corpus lo que muestran como muy interesante es esa presencia de ese dilema, si seguir proyectando desde, digamos, la tradicional idea de partido o más abarcativa noción de composición y de acuerdo a las demandas y a los encargos, digamos, avanzar por el lado de los sistemas. La escuela en Alem, bastante reconocida, la vamos a pasar rápido con algunos de los registros contemporáneos que estamos levantando para el proyecto, y poco después la sede del Instituto de Previsión Social en Posadas, que claramente tiene, aunque uno podría ponerla con alguna relación con el proyecto de Testa, La Pampa, claramente uno, avanzando, acá solamente lo enuncio, aparece esas diferencias respecto de esa condición cívica, no solo por la diferencia sustancial de los programas, sino por la calidad de los espacios públicos interiores, porque son ambos edificios públicos, ¿no? Algunas imágenes para recordar un poco el Instituto de Previsión Social. Otros concursos y otras múltiples obras, traemos solo acá algunas, van mostrando no solo esta tensión o esta condición o esta manera de interpretar la demanda de los gobiernos, o en este caso la de la Universidad de Córdoba, pero las demandas de esta palabra tan genérica del Estado, y también cómo los jurados, no solo las bases formulan, sino como los jurados interpretan, que en cada caso necesitaríamos un edificio, digamos, de carácter monumental o de carácter cívico monumental, en fin, poner eso sobre la mesa como discusión, o algún otro tipo de proyectos. Quizás el caso más elocuente en esta discusión, y que sigue todavía teniendo tela para cortar, es el de la Biblioteca Nacional, el más emblemático, en donde hay una demanda explícita de producir un edificio icónico, que es lo que de alguna forma explica, quizás el primero y el segundo premio, y explica el rechazo de las otras propuestas, pero no solo el rechazo desde el jurado, sino lo interesante es las dos miradas respecto a las mismas bases que hacen, digamos, oficinas contemporáneas. Así que todavía estamos en deuda, visto desde este punto, o sea, proponemos repensar esa discusión del monumento. Otras obras públicas también que están bajo esta posible tensión. Quizás el caso de la Escuela de la Pena, que es un caso también, digamos, trabajado, conocido, debería volver a pensarse en estos términos, ya que está enclavado en el digamos, el corazón de un barrio un barrio municipal, cuyo llamado a concurso demandaba explícitamente innovación tecnológica, pero con recursos disponibles de acuerdo a la mano de obra y a las tecnologías locales, o sea, un montaje mixto que hacían piezas in situ y mampuesto con montaje en seco y montaje húmedo, etcétera. Pero ahí había una propuesta de trabajo sistemático, el premio era los sistemas constructivos de manera explícita, y uno diría la experiencia que hace Bortagaray en el sí, está bien, esto es el barrio, la experiencia que va a hacer Bortagaray en la escuela,
tiene que ver con un desarrollo prácticamente, es decir, el estudio técnico de la escuela es tan minucioso que paradójicamente uno puede preguntarse si sería sistémico o repetible. Pareciera que no, es como un empeño extraordinario en un estudio de cada rincón, de cada momento del proyecto en términos técnicos, pero lo que pone en crisis probablemente esa idea del proyecto compositivo, digamos. Lo que es interesante es que el mismo Bortagaray, al mismo tiempo, poquitito después, desarrolla las escuelas en Mar del Plata con una mentalidad completamente distinta, si bien basada, como él reconocía, en respecto de su propia obra, basada en las escuelas de Van Eyck, en toda la transformación de las escuelas europeas. Sí, es un proyecto muy realmente muy básico, o sea, que responde a tecnología local, rápida construcción, montaje, digamos, mano de obra tradicional, y una resolución repetible, de la cual creo que se hicieron un par, ¿no? Dos o tres, y que muestra también que sobre la mesa está esta doble cuestión, ¿no? Respecto del proyecto y los sistemas. Quizás un punto sin dudas interesante, y seguimos, no casualmente, o quizás por un defecto digamos, de amor por el tema, en las escuelas, seguir la saga, seguir el debate respecto de la escuela como obra pública y su enorme diferencia, ¿no?, en sus distintos estamentos, tiene al módulo 67 claramente como también un punto para poner la lupa en un desarrollo que se proponía desplegar esta idea de los sistemas para la arquitectura de Estado. Trabajos que ya ha realizado Mariana y que tenemos nuevas, digamos, avances en el curso de este proyecto de investigación. También los concursos de los bancos ponen ese desafío, porque son bancos provinciales, son bancos estatales, y de vuelta en la disyuntiva si ese carácter público tiene que ser monumental, cívico, icónico, digamos, cuál es esa discusión, mostrar la tecnología como un rango vamos a decir, contemporaneidad, para no entrar por 5 minutos en la discusión sobre la vigencia o no de la modernidad. Puestos así en relación, y sobre todo si hacemos ese mapa que estamos tratando de cerrar y que es muy interesante respecto de todas estas intervenciones en estas nuevas provincias o en estos ex territorios ahora provincializados, en donde la impostación de esta imagen o de este carácter del Estado, bueno, creemos que también es un tema interesante y que estamos realmente tratando de profundizar. Y la serie excusa como el punto máximo del llamado a concursos, que por otro lado lo interesante es ese tránsito, ¿no?, de lo que decíamos antes, el pasaje de la oficina centralizada de Estado a esta modalidad del concurso descentralizado, abierto y donde participan los que proponen los proyectos, los jurados, es decir, esa situación de alteración de un estado de cosas, tienen los concursos de los hospitales un punto de riqueza extraordinario. No quiere decir que los concursos terminan, pero la intensidad, quizás si uno hace una curva, la intensidad en ese momento es extraordinaria. El otro punto que quería enunciar es esto que veníamos hablando, ¿no? Esta situación, esta demanda explícita o, digamos, impuesta por las condiciones de los cambios, digamos, por el despliegue de empresas multinacionales, las empresas de aluminio que se empiezan a desarrollar o a instalar en el país, la posibilidad de las empresas mixtas, la ilusión de poder industrializar en
distintos estamentos, en este caso la construcción, hace que no se pueda soslayar al menos cierto ensayo, cierta prueba o cierto intento tecnológico. Poquito les voy a decir porque realmente el trabajo de Cristian es muy interesante y trabajó con todo el archivo de, digamos, con una colaboración extraordinaria de Rivarola, y la experiencia, por ejemplo, de las escuelas de madera, que fue todo un desarrollo con un material que ellos, digamos, trabajaron recorriendo la zona, buscando la mejor madera posible. El encargo requería un montaje rápido, tenía una serie de requisitos, y ese afán tecnológico no solo dio en una variante, a ver si creo, no sé si traje las plantas, de estudios, digamos, de piezas especialmente para esa repetición de las escuelas, además de todo el desarrollo de distintas tipologías comunes, pero no, estas ya son las hosterías, de distintas tipologías que permitían articular el programa de acuerdo al enclave, la orientación y las relaciones con la ciudad. Lo mismo pasa, ustedes no sé si saben o recordarán, y esto es una de las cosas que cuenta Cristian, o que retoma o recuerda en su tesis, es que las escuelas de madera, que fue un proyecto de Estado fantástico, fueron revestidas, justamente fueron protegidas con un producto de altísima generación de una empresa química alemana, y a los 6 meses se las comieron las hormigas. Entonces, esto creo que tuvieron muchos dolores de cabeza, juicios, y el pobre Rivarola todavía recuerda esos malos momentos. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con esta búsqueda, con esta necesidad de innovación, con esa supuesta confianza, con la experimentación que se hizo históricamente en países, en Argentina en particular, ¿no? Con distintas tecnologías. No son los únicos, por supuesto, este registro de la experimentación tecnológica, digamos, no solo compositiva, sino constructiva, decíamos, está en la mesa de la mayoría de las oficinas que están participando en la obra de Estado. Un punto culminante sin duda, y también otro caso, por suerte no se lo comieron las hormigas, pero un caso de cambio sobre la marcha, que es el del hospital de San Vicente de Paul en Orán, que fue, digamos, proyectado para ser construido con todo un sistema de piezas premoldeadas, de montaje en seco, etcétera. La dificultad tecnológica del desarrollo de esas piezas hizo que finalmente la obra se terminara construyendo como una obra de hormigón armado tradicional, con lo cual, bueno, marca buena parte de esta tensión entre la idea del desarrollo, de la posibilidad de alcanzar las tecnologías y las búsquedas también de que eso sea posible. Creo que seguimos, pero eso lo vamos a discutir un poquito después, seguimos buscando alternativas en ese sentido en términos tecnológicos. Y por supuesto, como no debía faltar en un trabajo de estas características, cuya sede es el Instituto de Historia de la Universidad Nacional de la Facultad de Arquitectura Nacional, Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, la obra del túnel es absolutamente emblemática, y por suerte fue un experimento extraordinario, creo que está por salir también un artículo de Luis Müller sobre el caso puntual del túnel, toda la experimentación, la participación de las empresas, la manera en que fue construido, y que afortunadamente fue exitosa, digamos, en este sentido, ¿no? El túnel, que fue un despliegue de ensayos técnicos y de realización con empresas mixtas, contrasta posiblemente, o es una
una apreciación crítica en ese sentido, contrasta, uno podría decir, entre el arte, con el arte y el paisajismo de Álvarez, y a su vez dentro de su propia propuesta, esta digamos, posibilidad de darse el lujo de apelar a ciertos rasgos artísticos, uno puede decir que contrasta fuertemente con el pragmatismo de los peajes. Y para ir más o menos planteando ya la tercera parte y un poco ir cerrando este planteo para abrir quizás más la conversación, uno puede decirse que en estos años que nosotros, o que la Argentina particularmente, deja atrás la centralización de la encomienda de Estado y digamos, ensaya distintos mecanismos con un fuerte acento en el concurso, aunque no es el único recurso, ¿no? O sea, hay un conjunto igual o casi igual de producción de obra de Estado de encargo directo. Estados Unidos sí centralizaba en su oficina, en la oficina cuyo lema era Growth, Efficiency and Modernism, crecimiento, eficiencia y modernidad, y era la GSA, que era la General Service Administration, y que era la que centralizaba toda la obra del Estado federal, adjudicando proyectos a oficinas o figuras como Marcel Breuer, pero no solamente, ¿no? También las oficinas que accedían a estos encargos eran particularmente digamos, ya reconocidas y que cumplían con una serie de requisitos, al menos para lo que el Estado quería. Quizás un ícono controversial sea, ¿no? La sede del FBI. Y en esa discusión, ¿no? Paul Rudolph, que estaba, digamos, no hacía mucho que había publicado su artículo sobre regionalismo, tenía también una voz respecto de esta cuestión, claro que desde los Estados Unidos, respecto de esta cuestión de no solo el problema tecnológico, no necesariamente el problema tecnológico, sino la cuestión de la representación monumental o formal o estatal o cívica. Ideas que también estuvieron acá circulando en buena medida. La otra cosa que también se estaba mirando desde acá son las escuelas inglesas, las llamadas escuelas CLASP, que han sido la matriz justamente del módulo 67, digamos, cuyos criterios quizás conceptuales y compositivos más que tecnológicos pudieron ser seguidos. Básicamente entonces, en este clima o en esta coyuntura o en esta circunstancia del periodo en el que estamos, los desafíos eran claramente más caóticos, en el mejor de los sentidos, ¿no? Más ensayísticos, como ven, apenas pudimos ver una diversidad enorme de abordaje de esta obra de Estado. Y uno puede contrastar también con obras como Atucha o, digamos, el Puente Zárate del Brazo Largo, que se me escapó por ahí, en donde se Atucha, uno diría, es literal absolutamente, el planetario o la estación de ómnibus de Córdoba o la misma Somisa ya trabajan o también se somete esto a consideración crítica con una retórica de la tecnología, ¿no? Ya está mostrado el trabajo que hizo Silvio Plotkin y otros que estuvimos haciendo respecto de que la exposición del acero en Somisa, en el edificio de Somisa particularmente, está concebido como un edificio construido prácticamente con hormigón. No hay es una construcción en acero de una concepción en hormigón. Y bueno, la discusión entonces
casi puesta como al principio, estos desafíos respecto del proyecto, respecto de la composición y el sistema, respecto del carácter de lo que tiene que tener esta arquitectura pública. Si entonces en esta década de posguerra el Estado benefactor e intervencionista, intervencionista actuó regulando y liberando relaciones económicas en el mundo capitalista, tanto en Europa como en Estados Unidos, en países como los latinoamericanos, el celo estuvo puesto en el crecimiento interno y en la protección. Pero el impulso desde el Fondo Monetario Internacional ya estaba claramente reorientado a la apertura de mercados y a estimular las exportaciones. Frente a eso, la CEPAL proponía políticas alternativas, como por ejemplo partir de la idea de que los países desarrollados podían ayudar a los subdesarrollados a eliminar los factores de atraso mediante inversiones en sectores clave, y a su vez estos países acompañarían con reformas en sus estructuras económicas. La diferencia política de estas posturas marcó las subsiguientes crisis, pero en cierto modo, mientras el monetarismo llevaba a revitalizar a los sectores más reconcentrados y hacia el apoyo de las dictaduras, el estructuralismo suponía una modernización de la sociedad que debía culminar con democracias estables similares a los países desarrollados. Lo que primó fue la tensión entre estas posturas y sus posibilidades intermedias. José Luis Romero apunta, por ejemplo, al el tema de que las herramientas de esa transformación generaron una amplia polémica, girando en torno una y otra vez a cuál es el lugar del Estado, ¿no?, en esa circunstancia. Por una parte, Argentina era considerada por los expertos del gobierno norteamericano como un país en etapa de impulso inicial. Así lo definía Rostow en el 56. Esto significaba que el país contaría con un sólido conjunto de condiciones previas y que estaba dirigido al núcleo de la organización económica de la sociedad, a su política y a su escala de prioridades. El optimismo sobre Argentina era tal que lo hacía posicionarla en esta etapa que denominaba de impulso inicial, según la cual se registra la victoria social, política y cultural de los que desean modernizar la economía sobre los que se aferran a la sociedad tradicional. Es decir, que estaba poniendo que ya, si esto lo escribe en el 56, en el 59 ya estaríamos despegando, y hoy no sé, es decir, había una cierta, un cierto optimismo, ¿no? Claro que el optimismo del entonces profesor de las principales universidades norteamericanas, del MIT, de Yale, de Cambridge, y asesor, y era el que le escribía los discursos a Eisenhower, o sea, el que pensaba eso de Argentina, era una figura bastante importante, fue fuertemente cuestionado por varios miembros de la CEPAL y otros economistas como simplista y determinista, dando por sentada la necesidad de la existencia de países ricos y países pobres, ¿no?, que es en donde parte de esa discusión históricamente estaba centrada. De todos modos, la clave regional, es decir, la importancia de la Argentina en América Latina en función de su potencial de inversiones externas, pero sobre todo por la concentración en políticas extractivas del petróleo y del desarrollo de la energía nuclear, áreas que estaban recibiendo inversiones crecientes, es parte de la asociación positiva entre esa corriente que planteaba el desarrollismo como de la mano de esta idea de modernización, ¿no?, y un poco esa ambigüedad de qué querría decir todo eso que intentamos mostrar en algunas de esta rápida muestra. De hecho, algunos sectores de la clase media, la burguesía industrial y el proletariado urbano apoyaron el discurso industrialista de la modernización en la medida que era funcional a su proyecto de desplazar a las oligarquías agrarias del poder. Pero la irracionalidad, la selectividad de las decisiones hicieron una industrialización a cualquier costo, provocando problemas de integración. Cabe preguntarse, ya para cerrar, cómo proyectar en este desorden, si es que lo podemos llamar así, de políticas e incentivos. Cómo se afrontó la demanda de los concursos con los programas a través de la nueva profesionalización que implicó todo este proceso. Es decir, esta instalación, esta fuerza de este tipo de concursos abrió todo un cambio en la formación profesional y desplegó fuertemente otras dinámicas dentro de las oficinas
lo que los ingleses llaman el organizational complex o los practitioners, ¿no? Ese trabajo claramente distinto del maestro, del arquitecto artista o de la firma, ¿no? De la firma de la autoría individual. Y en esa coyuntura, ¿qué pasa con la tecnología y la política, vista estas cuestiones que estábamos presentando? Bastante más tarde, en una entrevista que Carlos Altamirano le realizaba al entonces director, al que había sido director del Instituto Di Tello, Alberto Petrecola, decía nostálgicamente: todos éramos desarrollistas en alguna medida. Bueno, ellos. Más allá de la reducción posterior del término desarrollismo ligado al gobierno de Frondizi, o sea, ese sesgo, esa reducción de su diversidad ligado al gobierno de Frondizi y a la figura e ideas de Rogelio Frigerio, Altamirano explicaba que la idea de desarrollo, particularmente en América Latina, era una referencia común bajo la cual se amparaban diversas posturas económicas y de políticas sociales. Se reconocen en este sentido distintos alcances y promotores de esa idea que abarcaban desde la matriz elaborada por la CEPAL hasta las inflexiones impuestas por la Alianza para el Progreso. Como dirá posteriormente Odilia Suárez en un artículo en torno al concepto actual de desarrollo y su vinculación con la arquitectura, bastante después, ella va a decir: el tema del desarrollo parecía circunscripto casi exclusivamente al campo de la economía y sobre todo de la economía política, pero hoy está generalizada la certeza de que el mismo implica el esfuerzo concurrente de todas las esferas del quehacer social. Dejo abiertas entonces más, creo yo, esas preguntas que algún tipo de respuesta. Gracias. Bueno, lo primero que te preguntaré es si el caso de La Pampa y Misiones son como representativos de algo, o básicamente fueron elegidos por ser lo más opuesto en el trabajo, ¿no? Ambas cosas. Acá porque, bueno, siempre en una presentación uno arma un argumento ad hoc, ¿no? No es que van a... porque hay varios casos. Lo que nos permite es ver... hay un punto que no daba el tiempo ni el esquema para desarrollar, que es justamente esta tensión de un campo que parece estudiarse separado, estos problemas, que es la planificación. Porque La Pampa, Misiones o otros, el famoso tema de la planificación regional, parece estar estudiado como en paralelo, ¿no? a este corpus. Y entonces, ese es un tema que nos ha llevado y que nos tiene, digamos, que entendemos que es conflictivo en nuestro proyecto de investigación, que fue de entrada, digamos, en el fondo estamos contribuyendo a esa separación, porque el enfoque que le dimos sesga dos grandes áreas. Una es la planificación y otra el tema de la vivienda, porque nos parecía que todo el debate que no debe separarse de todo este estudio es el propio debate en sí sobre el problema de la vivienda. Eso tiene que ver por una manipulación, digamos, momentánea de poder avanzar con el relevamiento de un corpus. El próximo PIC, creo que... No, te lo preguntaba porque pareciera que el caso de Misiones es casi como un caso único, ¿no? En un cierto sentido, porque hay como un entrecruzamiento de escalas, de escalas, personajes, sí. Programas, digamos, no solo en un sector como puede ser la capital, sino en todo el territorio de la provincia. Todo el territorio que no sé, por eso la provincia que no se da en otro lado. No, a ver, lo que Misiones ilumina es que todas las cosas que pasaron de manera fragmentaria en todo el país están ahí todas juntas. No es único, porque si uno empieza a desmenuzar casos, se repiten se replican o se ven problemas de gestión, de encargo, de tensiones, de cambio,
de apuestas personalizadas, de apuestas más institucionales, de la presión entre gobierno nacional y gobierno provincial, porque el otro rasgo fundamental, y eso es la parte final, por ahí tengo que venir el año que viene a contar el final de la película, es el tema de la integración, ¿no? Es decir, ese desequilibrio, porque justamente ese es el problema de la integración territorial. Estas provincias se encuentran de un día para otro, digamos así, con dinero de nación para arrancar. Y siempre, ¿no? El famoso drama de la federalización. Pero, no sé, y en esa cuestión del dinero de la nación y de la gestión provincial, y si son intervenciones, como en el caso de Misiones, en este momento es una provincia intervenida, y sobre todo en esos 2-3 primeros años. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién dirige? ¿Quién controla? ¿Qué queremos ahí? ¿No? La Pampa, si bien es decir, el problema también de las representaciones políticas es muy complicado, porque por los golpes, por la precariedad de las democracias. Entonces, si uno va poniendo la lupa ahí, Misiones lo que permite ver es como un caso testigo de un montón de operaciones que pueden reconocerse similares o con rasgos en distintas partes. Ahí se dan todas juntas, ¿no? Ahí se dan todas juntas, no solo por la cuestión estratégica, sino porque invítenlo a Cristian, porque el trabajo de Cristian, lo que tuvo extraordinario, es que se entiende la transformación, porque Misiones era un territorio de Corrientes, y cuando llega el momento de la necesidad de la provincialización hay toda una disputa, el gobierno de Corrientes no quería ceder eso, y finalmente hay un planito que acá no lo traje, que esa porción de tierra estaba dividida en 33 propietarios. Era una especie de coto feudal o colonial, ¿no? Entonces hay ahí un plus en esa cuestión. La pregunta que nos quedó, y cuando Cristian hizo la tesis queda abierta, es ¿por qué Alem? ¿Por qué poner semejante cosa extraordinaria en una ciudad que no sé si, digamos, ¿qué proyección había en el interior de esa provincia? ¿Por qué tanta intencionalidad? Eso hay que medirlo, por eso en este mapa final que estamos tratando de hacer, medirlo en qué pasó, no solo en las capitales de las ciudades provinciales, de las provincias, de los territorios provincializados, sino cuánta posibilidad hubo en el interior del interior, digamos, ¿no? De todos modos, creemos que con el corpus que estamos relevando, eso es un primer layer para ver cosas así visualmente, ¿no? Nos va a permitir en un primer momento poner algunas luces sobre esta cuestión del desequilibrio y qué sigue pasando en las provincias ricas, qué sigue pasando, porque no es que solo trabajamos en los territorios hoy para poner digamos un sesgo al impacto, porque el periodo nos interesaba verlo en esta conflictividad, ¿no? Y esa demanda de impulso de obra de Estado, cívica particularmente, o arquitecturas de Estado, por eso también es otra discusión que ya que tenemos planteada, ¿no? de hacer ese recorte en esa carga particular, no ese término genérico de la obra pública que puede incluir desde infraestructuras de servicios hasta la gobernación de La Pampa, ¿no? También ahí necesitamos un poco esa división, pero sí, Misiones es fantástico. Una pregunta. No quiero llevarte a otro fuera de tu periodo. Este periodo que vos estudiás, hay dos obras públicas emblemáticas del periodo anterior que ahí se debe haber decidido no seguirlas, como es el albergue Warnes y el elefante blanco. Es del periodo anterior, pero supongo que en el periodo que vos analizás es cuando se decidió no seguirlas, o no, ya se había decidido antes. No. Esas interrupciones son posteriores.
claramente posteriores, y insisto, también hay ese otro mapa de las obras interrumpidas, es enorme. Por eso es interesante esa coyuntura, ¿no? Es decir, no solo, porque, qué sé yo, el caso del San Martín, lo mismo, casi gracias, yo creo que ahí el chapó a Mario Roberto Álvarez, ¿no? En términos de chapó, no sé qué hizo políticamente, pero en términos de la persistencia, de convencer a todos los niveles, y de recambiar el programa, y el proyecto del San Martín, Álvarez y Ruiz lo fueron cambiando sobre la marcha de acuerdo a los vaivenes políticos, si tenía que tener más oficinas, si tenía que tener más salas teatrales, si le vamos a agregar el otro terreno, compren el terreno de al lado, esa muletilla de que le dio mucho resultado a Álvarez. Es decir, por eso es interesante que no hay un Estado claro, no hay un Estado duro, no hay continuidades, no hay oficinas, porque una cosa es la interrupción de las obras y otra cosa es la descentralización de las oficinas de Estado, ese aparato que durante 50 años construyó el Estado. Qué sé yo, ahí se me chispoteó, se me fue la foto del puente de Zárate Brazo Largo, Yacyretá, por ejemplo. Algunas instituciones no se pudieron desarmar mucho, como la Dirección Nacional de Vialidad. Y entonces si tomás en este periodo la obra de la Dirección Nacional de Vialidad, que más o menos va manteniendo como un corazón del viejo mecanismo administrativo, bueno, tenés todos estos distintos niveles de gestión que esperamos volcarlos de manera acotada en cada una de las fichas cuando se pueda entrar en él, ¿no? O sea, marcar esos sesgos en cada uno de los edificios, que son cientos. La idea es desmenuzar esa cuestión del Estado como una especie de fantasma o como un juicio previo, si es el Estado militar, si es el Estado desarrollista, no hay tal cosa. Hay acentos fuertes, pero no hay en ese sentido, es como ir a buscar, digamos, es no darnos cuenta todo lo otro que hay en la complejidad de todos estos, y sobre todo, bueno, el peso del formato en el periodo, que es muy fuerte, de esta institución que quizás, bueno, que siempre está en crisis y en discusión, que es la del concurso. Que ese entrecruzamiento de la institución del concurso con el Estado, con las empresas mixtas, es decir, es de una densidad extraordinaria y que nos pone frente a un problema de la obra de Estado, paradójicamente, que a mi gusto me gustaría estudiarlo más, ¿no? Es de ese periodo que estudiamos este edificio. Sí, no quise. Por una cuestión de. Están trabajando acá. Explícitamente no metí las ciudades universitarias, censura, autocensura. Absolutamente. Pero es decir, vale, digamos, lo estamos trabajando, de hecho, las ciudades universitarias, porque no es sino las. Es decir, ahí también entra, ¿no? Esta mirada general, en donde ahí, es más, borremos todo lo que dije de la Escuela Belgrano y pensémosla en esta matriz de las ciudades universitarias, del lugar de esta universidad científica que está cambiando todos los programas, que se propone con una renovación digamos, urbana, de imagen, de contenido sobre todo, llamado, si se quiere, el famoso periodo de oro, como se quiera, pero la convulsión, y ahí sí, la intervención de todos los organismos de Estado con algunas situaciones de concurso, claramente ofrece un sesgo, al menos que vale la pena transitar y que lo estamos haciendo aunque sea enunciativamente, ¿no? Mostrar más el conflicto, la complejidad en los encargos y las soluciones y hasta dónde los arquitectos llegamos cuando, ¿no? Es decir, esta cosa del cambio sobre la marcha, que parece una especie de gimnasia, no solo argentina, pero que creo que los argentinos en el mundo se reconocen por esa rápida transformación y posición. Hay, digamos,
configuraciones culturales o maneras, posturas respecto de la disciplina, que a algunos les permite llegar hasta un punto, ¿no? Y otros, no solo en términos de reconfiguración del programa, sino en la demanda. Si uno mira una figura como Testa, en el caso de La Pampa, que empieza con un proyecto fantástico, del cual las piezas inéditas siguen, no las traje, todavía no están publicadas, bueno, están en la tesis, pero empieza siendo un proyecto completamente distinto, que era el primer llamado a concurso, y después se asocia Clorindo con estos 3 compañeros de facultad de él, y que eran los que ya habían hecho gran parte, un porcentaje altísimo de los correos desde una oficina pública. O sea, el know-how que tenían estos compañeros con los que en esta segunda instancia se asocia Testa, habla de esta tensión y de todo lo que pasa en el proyecto. Por eso no solo se trata de poner una secuencia de planos, ¿no? Cuando uno analiza esta encrucijada, o cualquiera en realidad, ¿no? Pero esta tiene estos componentes que entendemos que lo hacen frenéticos, digamos, ¿no? Claudia, te quería preguntar sobre los concursos y los estudios profesionales. Recién mencionabas el tema de la vivienda y de los... No sé si ya lo invitaron a él. A fin de año. Ojo. Tiene agendado presentaciones del seminario de crítica, la última fecha. Espero. Bueno, sí, claro que sí. A raíz de los concursos de proyecto y presión, le obligaban a que los estudios se asociaran a las empresas constructoras, porque se van a periodos esa idea de concentración, de muchos concursos y pocos ganadores, ¿sí? No serían repetidos. Vos hablas de esta diversificación de los comitentes provinciales, ¿sí? ¿Se puede pensar que hubo también diversificación de los que ganaron los concursos, de los estudios? ¿Se repetía, se concentró? Bueno, a ver, hubo más cantidad de oficinas. Lo que pasa es que uno podría decir en una explicación bastante, digamos, no tengo otra mejor, pero en cuanto la tenga la pongo, casi darwiniana, ¿no? En términos de que este salto el concepto de la oficina, digamos, de este periodo, se va construyendo con estas reglas del juego. Entonces, las oficinas anteriores, las grandes oficinas, algunas rápidamente, figuras como Mario Roberto Álvarez y su grupo asociado son muy pocas. Entonces, algunas sucumbieron porque no pudieron, digamos, o entender las coordenadas o romper esa inercia corporativa que propone esta modalidad de la obra de Estado por la envergadura, etcétera. Pero yo lo miraría no solamente en un sesgo casi solamente, ¿no?, como en el recorte de la componenda política o de que es muy fuerte, sino desde la larga tradición de la relación del Estado y los concursos desde Francia, que es el modelo, ¿no?, sobre todo de la transformación en el siglo XIX, y que muchos países lo siguen manteniendo, ¿no? ¿Quién puede acceder a los distintos rangos de concurso de acuerdo a tu trayectoria, de acuerdo a tu formación? Es decir, son estructuras administrativas políticas que, bueno, en coyunturas como esta, digamos, de inconsistencia jurídica, yo miraría el problema, estudiaría el problema, digamos, con una lupa un poco mayor. Sí hay más diversidad de oficinas por el volumen, por el despliegue, y algunas sí han podido concentrar una cantidad de obras o una cantidad de primeros premios. Todavía no te podría contestar si uno llegaría tan rápidamente a esa conclusión, ¿no? De que finalmente siempre son los mismos, ¿no? Sí, son las 4 o 5 oficinas que no sé. No sé, porque estamos justo en esa etapa como de cuantitativa, de repasar un poco eso. Pero a la luz de este piso movedizo que es todo este periodo, me gustaría más
ponerme un paso más atrás y mirar justamente el panorama lo más completo posible de esa dinámica, porque también cada uno de estos, o sea, uno tiene el caso de los concursos que se han resuelto rápidamente o el paradigmático de la Biblioteca Nacional y entonces es como más amplio o más intenso, ¿no? que cerrarlo ahí. Me dejaría, digamos, sostendría tu pregunta, a ver hasta dónde podemos llegar a contestarla. No, con respecto a lo que vos decías de estas interrupciones y de las situaciones, bueno, Álvarez hace su famosa historia con respecto a cómo nace el San Martín, con esta idea de 20 proyectos que Sabaté llama y otorga a 20 estudios. Sabaté, él dice que uno tiene que trabajar para el día siguiente y tiene que estar listo. De los 20, Sabaté se va de la municipalidad, los otros 19 no avanzan y el único que avanza es el centro, porque él empezó haciendo unos baños. Al día siguiente, que lo llamaron, fin de semana, empezó haciendo unos baños, que fue el germen de la obra de San Martín. No sé, bueno, digamos, cuentos, digamos, la historia, a verificar, claro, sí, la digamos, historia oral a verificar, tiene, ¿no?, su valor y como historiadores tenemos que tomar los recaudos, ¿no? Sí. A medida que se pueda eso verificar. Nosotros terminamos hace poquito la historia urbana y edilicia de la UBA, así que te vamos a pasar después Por favor, sí. En el cual siempre estuvimos mirando también otro gran trabajo con Gramentieri, el de para la educación. Claro. Así que después es un caso particular, ¿no? Uh-huh. Y la ciudad universitaria esta en particular. No, yo te quería decir primero que yo tuve toda la sensación de que esto nos llevaba una vez más a lo que podemos llamar estar en modo brodeliano de la historia. ¿Por qué? Porque acá es muy claro que hay toda una serie de fenómenos de larga duración, de mucha estabilidad, como por ejemplo las oficinas del Estado, y nosotros estamos acostumbrados, no solo por el sensacionalismo de la política, sino también por el impacto de la obra con una fecha, a mirar más el acontecimiento, ¿no? Pero este discurso, la investigación de ustedes nos vuelve a mostrar que esa arquitectura solo se entiende en función de los movimientos más lentos que están sucediendo por debajo, ¿no? Que tienen que ver con el Estado, con la disciplina, con la instrucción arquitectónica, y así sucesivamente. En ese sentido, por ejemplo, el 55, que es una cosa que cuando uno le dice en una mesa de café es catastrófica, pero por ejemplo en La Pampa no parece significar mucho, porque yo veo un proceso que desde el 53 empieza, creo, la 51. y después van pasando Al contrario. tiempo, pero el acontecimiento acá, ¿qué significa? Y no mucho. No, claro. O en todo caso se pone en su verdadera dimensión en función de digamos, de esas capas geológicas, sería la metáfora brodeliana, que están más por debajo. En ese sentido, una cosa que te quería preguntar, porque me parece que hace mucho la cocina de la investigación, es ¿por qué 55-71? Porque por momentos uno piensa acá que esta es una historia del desarrollismo. Ahora, por lo mismo que decíamos antes, resulta que no es exactamente. Entonces, ¿cómo fue que llegaron un poco a la esa cuestión? Y el 71 es más enigmático todavía como fecha. Sí. Tiene la carga del 55. No, porque la verdad que nosotros no queríamos poner el 55, obviamente, es como decir el 30, ¿no? Parece el libro de Félix Rubio. Sí, o la década infame, digamos, otras cosas que están. El 55 fue justamente por quizás, vamos a, digamos, por una manera de acotar una producción, claramente en un punto, es decir, la excusa es intradisciplinar, es el concurso de La Pampa y el cierre en la provincialización y en la inmediata intervención del Estado en la obra pública en esa transformación de las provincias. Entonces,
ahí hay un momento en donde no pasa, por decir, el gobierno de Perón, que su ilusión justamente, y lo logró, fue integrar territorialmente, lo que no pudo es más que eso, la resolución política. Ahora, evidentemente era un proyecto exitoso porque todos los demás lo intentaron seguir con mayor o menor suerte, es decir, no se interrumpió nada, es lo que estás diciendo. Entonces, el 55 es porque empieza el raíz, es decir, el peronismo larga el concurso, ¿no? Y si no empieza ahí, apenas en el 56, la Libertadora larga Misiones. Y también, bueno, todas las intervenciones en Chaco, ni mencionamos Resistencia, es decir, entonces ahí hay un punto, si querés, intradisciplinar. El 71 también fue y sigue siendo un punto de discusión. Lo que sigue siendo discutido. Sigue siendo 71, 74. 72, pues si entra tal, no entra tal. Era porque también en la curva de los concursos es un año de altísimo, es como el año. Entonces, lógicamente va a haber, digamos, casos que llegan probablemente hasta el 75. Claramente no queríamos hacer 55-76, pero es todo un lío porque la dificultad de la periodización... Por eso te lo pregunto. Sí, Sé que es un lío. es un lío y va a seguir siéndolo. ¿No? Porque hay un punto, quizás lo que puede saldar es el enfoque que toma la excusa del evento, del acontecimiento, para poner luz sobre un proceso más denso, y lo mismo nos va a pasar con el 71, porque hay obras y cosas, y digamos, que siguen este mismo debate y esta misma línea, que llegan al 74, 75. No claramente el 76, ¿no? Que ahí sí cambia sustancialmente todo, pero sí más o menos 73, digamos, que era la otra fecha conflictiva. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.